En este video daremos una retroalimentación de las actividades 2, 3 y 4 que realizaron antes de salir de vacaciones en diciembre y explicaremos cómo se realizará la actividad 5 que estarán haciendo las próximas 2 semanas. Primeramente, pues tenían que trazar la ruta de los conquistadores españoles, ¿sí? De acuerdo a las indicaciones que venían o a la cronología que venía en las páginas anteriores. Entonces, Hernán Cortés y sus soldados en febrero de 1519 salen de Cuba. ¿Sí? Salen de Cuba y llegan a lo que es la península de Yucatán. En Cuba, digamos que está el punto de partida, o sea, el número 1. En Yucatán, pues tenemos el número 2. De Yucatán, por barco, igual por mar, se van a Tabasco. Ahí es el punto número 3. Ahí es donde Hernán Cortés y a los demás españoles le regalan a un grupo de mujeres, entre las cuales pues está la Malinche. De Tabasco, igual por mar, se van a Veracruz, donde tendríamos el punto número 4. Ahí pues pelean primero con unos indígenas totonacas, después estos se unen a ellos. De ahí pues ya por tierra se van hacia Tlaxcala. Ahí en Tlaxcala estaba los mayores enemigos de los aztecas, que eran los tlaxcaltecas. Primeramente los tlaxcaltecas se enfrentan a los españoles, después deciden aliarse con ellos. Entonces aquí pues tenemos el punto número 5. De Tlaxcala se van a Puebla. Allí en Puebla cometen una matanza en la ciudad de Cholula. Entonces ahí aquí tenemos el punto número 7. Y finalmente tenemos el punto 10, que es de Cholula. Se van a la actual Ciudad de México, que en esa época era Tenochtitlán. Y ahí tenemos el punto número 10. Digamos que de esta manera pues debió de haber quedado resuelto la actividad 2, y que fue el mapa de la ruta de los conquistadores españoles. Posteriormente había que hacer la actividad número 3, que era un cuestionario muy breve de 4 preguntas sobre la cronología de la conquista. La primera pregunta dice: ¿cuánto tiempo transcurrió desde que Hernán Cortés salió de Cuba hasta que logró conquistar el imperio azteca? En este caso decíamos que Hernán Cortés y sus soldados salieron de Cuba en febrero de 1519 y lograron conquistar el imperio azteca en agosto de 1521, lo que nos da un total de 2 años y medio. Posteriormente, dice la pregunta: ¿cuántos soldados españoles conquistaron el imperio azteca sumando los que venían con Hernán Cortés y los que vinieron con Pánfilo de Narváez? Si cada uno traía 500 o 600 soldados y ahora sí que se agruparon los dos bandos, los dos pelotones, pues tenemos en total 1,200 soldados. La número 3 dice: ¿cuántos tlatoanis, o sea, emperadores aztecas, enfrentaron a los españoles durante la guerra de conquista? 3, que fueron Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. ¿Quiénes le escribieron a Hernán Cortés como traductores? Fueron Jerónimo de Aguilar y la Malinche. Así quedaban, digamos, las respuestas correctas al cuestionario, que fue la actividad número 3. Luego, la actividad 4, había que leer el texto sobre la Malinche y, en base a la información que ahí se presenta, responder las siguientes preguntas. ¿Cómo llamaron los españoles a la Malinche? La bautizaron, o sea, la convirtieron al catolicismo y le dieron el nombre de Marina, sí, la llamaban Doña Marina. Posteriormente, ¿qué idiomas hablaba la Malinche? Pues hablaba maya, náhuatl, que era el idioma que hablaban los aztecas, los tlaxcaltecas, y posteriormente
también aprendió español o castellano. La siguiente pregunta, ¿de cuáles españoles fue pareja o esposa la Malinche? Primeramente fue cónyuge de Alonso Hernández Portocarrero. De Hernán Cortés, pues también fue su amante. Fue esposa de Juan Jaramillo. La siguiente pregunta, ¿cuántos años aproximadamente vivió la Malinche? De acuerdo al texto, pues nació en 1500 y murió aproximadamente en 1529. Según algunos relatos, pues murió de viruela. Otros relatos dicen que murió de parto cuando se dirigía a conquistar junto con algunos españoles, entre ellos su esposo, lo que se llamaba las Cibueras, que actualmente son Honduras. La número 5, ¿cómo trató la Malinche a sus familiares que la habían vendido cuando era pequeña? Sí. Perdonó, les dio regalos. Ellos pensaban que pues iba a vengar ya cuando llegó con los españoles. Pues no, todo lo contrario. No les hizo nada, al contrario los perdonó. Pues les dio joyas y otras cosas valiosas. ¿Consideras que la Malinche fue clave para que los españoles conquistaran lo que ahora es México? La respuesta es sí. Porque ayudó en las traducciones y los salvó en varios momentos. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en Cholula, pues escuchó que los indígenas planeaban matar a los españoles, les avisó a los españoles y pues estos se adelantaron y primero pues ellos mataron a los indígenas de esa ciudad. Luego viene la 7, que digamos que es la parte más importante de esta actividad. Dice, la palabra malinche se deriva de un adjetivo malinchista que se usa para describir a alguien que traiciona a su pueblo y prefiere lo extranjero. Este término se inventó porque muchas personas consideran que la Malinche traicionó a los indígenas porque prefirió unirse a los españoles. ¿Consideras que es correcto considerar a la Malinche como una traidora? Argumenta tu respuesta. Pues de acuerdo al texto y al sentido común, no es justo. Porque ella pues siempre fue esclava y solamente cumplía con su papel. ¿Sí? En caso de que se hubiera negado a traducir para los españoles, pues seguramente la hubieran matado. Entonces, pues ella no traicionó a nadie, al contrario, ella fue víctima pues de muchas personas, primeramente de sus familiares que la vendieron, después pues de los caciques que se la regalaron a los españoles y posteriormente pues hasta incluso de los mismos españoles. Hernán Cortés era casado en España, pero no tenía hijos. Luego se hace amante de la Malinche, tienen un hijo y pues se lo quita y lo crían familiares de Hernán Cortés, o sea que ni siquiera pudo criar al hijo que tuvo con Hernán Cortés. Posteriormente pues se casó con Juan Jaramillo, pero pues murió bastante joven. Entonces pues realmente ella no es traidora, simple y sencillamente pues solamente cumplía con lo que tenía que hacer para sobrevivir. Y finalmente, ¿crees que la Malinche tuvo una vida feliz? Argumenta tu respuesta. Pues lo más probable es que no. En este caso estamos elucubrando, si estamos, eh, pues ahora sí que no tenemos la certeza si fue feliz o no, pero pues de acuerdo a su historia, lo que sabemos, pues no. ¿Por qué? Siempre dependió de los demás y que prácticamente pues nunca fue libre. Siempre estuvo bajo las órdenes ya sea de caciques indígenas o de los soldados españoles. Digamos que hasta aquí es la retroalimentación de las 3 actividades que se realizaron antes de salir de vacaciones, las actividades 2, 3 y 4. Ahora vamos a ver la actividad que van a hacer los próximos días. Es esta, actividad 5 del trimestre, debate Moctezuma o Cuauhtémoc.
Se va a hacer del miércoles 13 al martes 26 de enero y hay que entregarla el miércoles 27 de enero antes de las 5 p.m. La evidencia que se va a mandar es una foto clara del cuadro Debate Moctezuma-Cuauhtémoc contestado correctamente. Recuerden poner su nombre completo y grupo en la actividad si es muy necesario. Para empezar, van a leer y analizar la siguiente información. Factores que causaron la derrota de los aztecas. Número 1, las supersticiones y creencias religiosas de los aztecas. Observaron o escucharon diversos fenómenos sobrenaturales antes de la llegada de los españoles. Vieron un cometa en 1510. Actualmente pues sabemos que un cometa es algo astronómico, algo natural que no tiene nada de malo. Para ellos pues un cometa anunciaba cosas malas. También pues escucharon, por las noches escuchaban el llanto de una mujer que decía, ay mis hijos, ¿qué será de mis hijos? Es aquí cuando surge la leyenda de La Llorona. Para los aztecas era una diosa que pues lloraba porque iba a ser de sus hijos, o sea, de los aztecas cuando los conquistaron los españoles. También hubo incendios en templos, por ahí unos pescadores en el lago capturan a un ave con un espejo en la cabeza, un espejo como de obsidiana. Supuestamente Cortés como que se asomó al espejo y vio unos hombres a caballo con armas extrañas, hombres blancos barbados, y él pues, ahora sí que cuando llegaron los españoles dijo, pues fueron los que vi en ese espejo de ave. Al parecer cuando terminó de ver la imagen, el ave desapareció. Y pues el mito de Quetzalcóatl, un dios que prometió que iba a volver en tal año, que resultó ser 1519 por coincidencia cuando llegan los españoles. Digamos que estas explicaciones sobrenaturales a la conquista probablemente pues jamás sucedieron, pero los indígenas que las relataron pues lo hicieron con la intención de justificar su derrota. La número 2, la superioridad de las armas españolas. Ellos ya traían armas de fuego, cañones, espadas y escudos de hierro. También los españoles pues ya conocían la fabricación de barcos pequeños, que eran bergantines con los que rodearon Tenochtitlán y con los que la sitiaron. Los españoles contaban con caballos y perros de ataque llamados mastines. Aquí en América no había caballos, entonces los indígenas se espantaron al ver esos hombres armados con espadas y así con protectores, con cascos, arriba de un caballo, pues se veían grandísimos. Ellos pensaban que eran dioses. Y los perros de ataque aquí en América, Mesoamérica, los aztecas solamente tenían unos perros xoloitzcuintles que eran perros mansos, que incluso eran como ganadería, los criaban y se los comían. No conocían perros pues tan grandes como los mastines, perros de ataque. Y aparte de las armas, pues ahora sí que el principal aliado de los españoles fue un arma biológica, una enfermedad, la viruela, que fue traída por los españoles. Con Pánfilo de Narváez llegó trayendo un esclavo de raza africana que traía la viruela. Aquí en América no existía la viruela, entonces los indígenas no tenían defensas para esa nueva enfermedad y pues ahora sí que mató a la mitad de la población de Tenochtitlán. En toda Mesoamérica mató aproximadamente a 2 millones de personas. Como dato adicional, pues en 1519, cuando llegan los españoles, habían 25 millones de indígenas y para 1600, pues solamente quedaban 2 millones. Otro factor es que los aztecas eran odiados por los demás pueblos indígenas porque los dominaban, tenían que pagarles tributo, es decir, les tenían que dar cosas a los aztecas. Más de 150,000 guerreros se unieron a los españoles. Los pueblos que se unieron a los españoles fueron todos los que vienen ahí: Tlaxcala, Zempoala, Coyoacán, Culhuacán, Xochimilco, Chalco, Azcapotzalco, Texcoco, Tacuba, o sea, Tlacopan, Chimalhuacán, Tizayuca, Otumba, Mixquic y Huejotla. El séptimo factor es los conflictos familiares de los gobernantes aztecas. Moctezuma era enemigo de Nezahualpilli. Nezahualpilli gobernaba Texcoco, que era siempre fue aliado de los aztecas. Digamos que la misma familia gobernaba los diversos pueblos. Una hermana de Moctezuma estaba casada con Nezahualpilli. Nezahualpilli pues era el hijo de Nezahualcóyotl, el personaje que aparece en los billetes de 100 pesos. Resulta que la hermana de Moctezuma era joven, Nezahualpilli era grande de edad y pues engañó a su marido y como castigo pues tenía que pasar el resto de su vida siendo esclava. Eso molestó a Moctezuma, quien empezó ahora sí que a romper la alianza con Texcoco
y empezó a exigirles más tributo. Eso pues tenía muy molestos a los de Texcoco. Cuando muere Nezahualpilli, queda como gobernante de Texcoco Cacamatzin, su hijo. En esa época pues se usaba que un familiar quedaba como sucesor de un gobernante, no necesariamente el hijo mayor, varón, sino más bien el miembro más capaz de la familia. Cuando llegan los españoles, pues a los españoles se une Iztlizóchitl, que era hermano de Cacamatzin y tenía envidia pues de su hermano que era el gobernante de Texcoco. Iztlizóchitl mata a Cacamatzin, se alía a los españoles y ahora sí que para vengarse de los aztecas que habían tratado mal a los de Texcoco por lo del asunto de la hermana de Moctezuma. Y finalmente el último factor, la caballerosidad, honorabilidad o manera de hacer la guerra de las civilizaciones prehispánicas, sobre todo los tlaxcaltecas, decían que era como deshonroso, cobarde, luchar contra un enemigo que tuviera hambre, entonces les daban de comer a los españoles para que no estuvieran débiles, para no sacar ventaja de eso. También los indígenas no luchaban de noche porque no se podía ver al enemigo y era considerado como algo cobarde. La única victoria azteca sobre los españoles fue precisamente la Noche Triste, que como su nombre lo dice, pues ocurrió durante la noche. Fue la única vez que se decidieron a romper su tradición de no pelear de noche. Tampoco tiraban a matar. Las armas de los indígenas estaban diseñadas para, ahora sí que para golpear solamente, para debilitar al enemigo, para capturarlo y luego sacrificarlo a los dioses. Entonces, por ejemplo, si un español era capturado, no lo mataban hasta que no fuera el ritual, entonces probablemente pues en la misma batalla otros españoles lo iban a conseguir liberar y pues de esta manera era muy difícil acabar con los españoles porque pues, realmente era muy difícil capturarlos en batalla, luego trasladarlos a las pirámides y sacrificarlos ahí. La siguiente pues no emboscaban al enemigo ni tampoco lo perseguían como fue en la Noche Triste, donde ya los pudieron haber rematado a los españoles, pero cuando los españoles huyen, ya deciden no perseguirlos. Esos digamos que son los factores que causaron que los españoles pues conquistaran a los diversos pueblos indígenas, sobre todo a los aztecas. A continuación pues vamos a ver unas imágenes que ilustran un poquito lo que acabamos de hablar, estos factores que causaron la derrota azteca. Para empezar, por ejemplo, está esta portada de esta revista, se llama Arqueología Mexicana, donde vienen precisamente los presagios de la conquista. Aquí pues vienen los diversos que acabo de describir. Viene la ilustración del ave que encontraron con un espejo en la cabeza, que ya comentamos que lo más probable es que sean mitos, nunca existieron. Aquí viene una columna de fuego, el incendio del templo de Huitzilopochtli, que era el dios principal de los aztecas, un rayo que cayó sobre otro templo, una lluvia de fuego, que pues actualmente sería como una lluvia de meteoritos, las aguas del lago hirviendo, una mujer que lloraba y gritaba por las noches, que pues vendría siendo como el surgimiento de la leyenda de la Llorona, el ave con el espejo en la frente, en el que Moctezuma vio llegar a los españoles, y aparentemente pues hombres con dos cabezas. Está bien en su libro de texto, en la portada del bloque 1, es Moctezuma observando el paso del cometa, no solamente en América, sino que en esa época en todo el mundo creían que cuando pasaba un cometa es que anunciaba tragedias, cosas malas. Actualmente pues sabemos que es un fenómeno natural. Lo que decíamos de las armas, los españoles pues ya traían armadura completa de metal, espadas de metal, eran sus armas pues muy superiores a las de los indígenas. Lo mismo los caballos, lo que decíamos, los indígenas pensaban que eran dioses, al estar arriba de un caballo pues se veían grandísimos e imponentes. Los mastines, que eran los perros de guerra, los perros entrenados para matar que traían los españoles. Insisto, pues los indígenas el animal más feroz que conocían era el jaguar, pero pues los jaguares estaban en la selva y pues los perros que tenían eran mansos, los xoloscuincles, entonces no conocían pues perros tan grandes de ataque. Entonces pues también entraban como en pánico y en esta ilustración es muy buena porque pues se ve que los españoles tenían armas de fuego como escopetas y pues los indígenas atacaban con lanzas, sus escudos y sus armaduras eran de algodón, pues jamás iban a detener un balazo o ahora sí que una espada no le iban a detener, pues era muy difícil con esas armas, con ese equipo, vencer a los españoles que aparecen, sí, a las lanzas pues les ponían en las puntas cuchillos, navajas de obsidiana, es una piedra muy filosa, sobre todo del estado de Hidalgo,
y pues esas eran sus armas más poderosas, sobre todo el macuahuit, así se llamaba esta arma, que era la más importante de los indígenas, era una especie de bat, igual con cuchillos o navajas de obsidiana en la punta, y era el arma más poderosa de los pueblos indígenas, ¿sí? Y sobre todo lo que les decía, la viruela, que mató a la mitad de Tenochtitlán y en pocos años mató a 2 millones de personas. Actualmente pues hay una vacuna para la viruela, entonces no es una enfermedad ahorita que sea mortal, está erradicada. En aquella época no tenían defensas, ahora sí que les daba fiebre, les salían granos por todo el cuerpo y a los pocos días fallecían. La persona más relevante que falleció por esta enfermedad fue Cuitláhuac, que fue el emperador azteca que venció a los españoles durante la Noche Triste. Y lo que también decíamos, los demás pueblos eran enemigos de los aztecas porque los aztecas eran un imperio, los dominaban y los demás pueblos les tenían que pagar tributo. Es decir, si producían 10 toneladas de maíz, le tenían que dar 1 o 2 o 3 o 5 toneladas de maíz a los aztecas. Y así de todo lo que producían. En esta escena se recrea a los 4 gobernantes de Tlaxcala que están discutiendo sobre si aliarse o no a los españoles. El que está de pie de blanco es Xicoténcatl el Viejo, que era ciego y al parecer pues ya también sordo. Su hijo Xicoténcatl el Joven, que es el que tiene la vestimenta como piel de jaguar, estaba en contra de que los tlaxcaltecas se unieran a los españoles, porque decía que los españoles también los iban a esclavizar. Al último, los líderes tlaxcaltecas decidieron unirse a ellos para combatir a los aztecas, y Xicoténcatl el Joven pues era líder del ejército de Tlaxcala, y pues obedeciendo también se unió a los españoles. Por ejemplo, en esa época Tlaxcala sufría de un embargo, de un bloqueo comercial de los aztecas. Años antes se habían intentado liberar de los aztecas y perdieron. Y lo que hicieron los aztecas fue que como castigo, pues no les vendieron sal. Habíamos comentado que el lago de Texcoco donde vivían los aztecas era salado, entonces de ahí pues extraían sal. Sabemos que la sal es muy importante para preparar todos los alimentos. Entonces los tlaxcaltecas pues tenían ya varios años sin sal. Imagínense comer todos sus alimentos sin sal. Al final, pues digamos que en parte se cumple lo de Xicoténcatl. Él muere ahorcado por órdenes de Cortés. Y pues al final de cuentas los españoles sí terminaron también dominando a los tlaxcaltecas, aunque sí tenían ciertos privilegios durante el virreinato. Los tlaxcaltecas no pagaban tantos impuestos como los demás pueblos. Y ahora sí volvemos a la actividad que van a realizar. ¿En qué consiste la actividad? Dice, van a leer el texto Moctezuma era más sabio, que viene en la siguiente página de este archivo, si solamente es una página. Y en base a la información que viene en el artículo, van a completar el siguiente cuadro. El cuadro se puede imprimir, lo recortan y lo pegan en su libreta y ahí lo responden. O igual si no pueden imprimirlo, lo transcriben a su libreta y ahí lo contestan. Las preguntas pues son basadas en el texto de Moctezuma era más sabio y son las siguientes. ¿Crees que los indígenas realmente pensaron que los españoles fueran dioses? Ante la llegada de los españoles, ¿cuál fue la opción que Moctezuma creía que era la mejor? ¿Qué opinaba Cuauhtémoc sobre la conciliación, o sea, la paz que proponían los hijos de Moctezuma? ¿Quiénes apoyaban a Cuauhtémoc? ¿Quiénes apoyaban a los hijos de Moctezuma? ¿Qué opinaba Cuauhtémoc sobre los hijos de Moctezuma y qué hizo con algunos de ellos? Para Cuauhtémoc y sus aliados, ¿qué era lo correcto? Probablemente que hubiesen evitado Moctezuma y sus hijos. Todas esas preguntas, las respuestas están en el texto de Moctezuma era más sabio. Y la última pregunta es la conclusión. Esa la van a poner de acuerdo a sus opiniones personales. Dice, ¿tú qué hubieses hecho? ¿Luchar hasta la muerte contra los españoles, como lo hicieron Cuauhtémoc y sus aliados? ¿O hacer un tratado de paz con los españoles, como deseaban Moctezuma y sus hijos? Argumenta tu respuesta. Entonces, esa es la actividad que van a estar haciendo las siguientes semanas. Es una actividad, pues digamos, accesible. Nada más es leer este texto, que es una página, y posteriormente, en base al texto, responder todas las preguntas, a excepción de la última. La última, repito, es en base a sus opiniones personales.
Igual, cualquier duda, pues me avisan por WhatsApp o por correo electrónico. Gracias.